La segunda temporada de Garabatos en la libreta ya está aquí. Regresamos con una nueva imagen junto a Icónica Urbana, porque todo cambia y evoluciona. Para esta entrega, ¿por qué celebramos la historia? Comenzamos. Hola, 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 querido Omar, queridos escuchas. Yo soy la historiadora, doctora en historia, Carmen Espinosa, coordinadora general Picho, Cacho y Bateo en el proyecto Voz Andante, Cultura y Recreación, dedicado a la investigación, la enseñanza y la divulgación cultural. Y están las redes sociales que son Voz Andante, Cultura y Recreación en Facebook, Voz Andante Cultura en Instagram y Voz Andante en Twitter. Tenemos un programa de radio que se llama Voz Andante Caminos Colectivos por nuestra gran y querida estación Icónica Urbana todos los miércoles a las 8 de la noche, que se transmite simultáneamente a través del canal de YouTube Voz Andante Cultura y Recreación. Y a veces, bueno, ya no nos ha dado mucho tiempo, pero vendemos quesadillas en las noches y mole los domingos porque hay que completar el gasto. ¿Por qué celebramos la historia? Aquí me voy a poner filosófica. Creo que celebramos la historia porque, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta harto mi vida. Digo, yo sé que puede no estar chido por una pandemia y así, pero creo que hay que celebrar la vida, hay que celebrar que somos quienes somos. Y somos quienes somos justamente porque somos herederos de una larga tradición y de una larga historia milenaria. Y no me refiero solo a los mexicanos, a la humanidad en general. Entonces, celebrar estos acontecimientos que han sido muy significativos para lo que nos conforma, a mí me parece que es algo que vale muchísimo la pena. Lo otro es que nos permite y nos ayuda a generar conciencia histórica. ¿Qué es esta conciencia histórica? Justamente tener idea de dónde venimos, porque tener idea de dónde venimos nos ayuda a estructurar, a planear, a prefigurar de mejor manera quiénes queremos ser. Yo sé que muchos se preguntarán cómo que celebramos quiénes somos si tenemos un montón de problemas, ¿no? La pandemia, cómo se maneja la pandemia, los gobiernos, bla, 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 bla. Claro, no estoy minimizando las circunstancias reales, pero si queremos que esas circunstancias cambien, una herramienta fundamental, inolvidable, inevitable, es la conciencia histórica. En este 2021 hemos visto varias rememoraciones de eventos históricos. Hace no mucho tiempo, los 500 años de la caída de Tenochtitlan, y en este mes de septiembre, los 200 años de la consumación de la independencia de México. Pero se han dado varias controversias al respecto. Una de ellas se trata de conmemorar o celebrar la historia. ¿Tú qué opinas, Carmen? Yo creo que hay efemérides que se celebran y hay otras efemérides que se conmemoran. Por ejemplo, yo creo que la consumación de la independencia se celebra sí o sí. O sea, es como lo que tú prefieras, los 15 años, el bar mitzvah, la fiesta de 18 años, o sea, es como la llegada del país a la edad adulta, o si prefieres, el nacimiento del país independiente, dependiendo de la perspectiva que quieras tomar del acontecimiento. Entonces yo creo que la consumación se celebra sí o sí. Ningún proceso histórico es perfecto, o sea, todo tiene claroscuros, pero yo creo que la consumación de la independencia, desde la perspectiva que tú la quieras ver, es un acontecimiento que merece celebración. O sea, deberíamos de comer pozole y yo sé que van a decir cohetes, no, bueno, yo creo que también cohetes y banderitas y flores y bailar y gozar porque es algo que merece ser celebrado. Los 500 años de la conquista, eh, yo creo que es más conmemorar que celebrar, porque, bueno, la muerte de decenas de miles de indígenas y varios españoles no está chida, un proceso de conquista y de dominio no está padre, ya no queremos que esas cosas pasen. Tristemente forma parte de la naturaleza humana, no hemos podido terminar como humanidad con eso, pues nada más hay que ver lo que está pasando en Afganistán, ¿no? O sea, los procesos de conquista son parte de la naturaleza humana, aunque no nos gusten, y recordarlos es necesario.
De ahí viene la palabra conmemoración, de la necesidad de recordar los acontecimientos tristes, dolorosos, desagradables, frustrantes, traumáticos, porque aunque no nos guste, esos también nos conforman. Esos también han hecho que seamos como somos. Entonces hay que recordarlos, no hay que olvidarlos. Otro detalle importante es que no importa qué palabras les pongamos, se las podemos cambiar 50,000 veces. El pasado no cambia. O sea, los acontecimientos que sucedieron no van a cambiar. Lo que podemos cambiar es nuestro presente de perspectiva al futuro. Y mientras más claro tengamos lo que pasó, mientras más estemos ciertos de cuáles son nuestras raíces que nos conformaron, positivas, negativas, dolorosas, traumáticas, violentas, positivas, geniales, maravillosas, luminosas, etcétera, más claridad vamos a tener para elegir el futuro que queremos. Definitivamente es importante considerar la conciencia y la memoria histórica, pero ¿por qué es fundamental? Lo que pasa es que son dos cosas y las dos cosas son necesarias. Una es la memoria histórica. La memoria histórica es recordar. Yo asocio esto con algo que se llama la psicología social, que algunos grandes historiadores pues no han estado de acuerdo con ella, pero otros sí. Y es esta cuestión de que los seres humanos tenemos traumas sociales, tenemos concepciones sociales. Nuestra sociedad convive con recuerdos colectivos, no solo con recuerdos individuales. Y estos recuerdos colectivos nos hacen actuar de una manera y no de otra. Entonces, recordar las cosas positivas y negativas nos va a permitir cambiar lo que no nos gusta, porque podemos venir de donde viene. Por ejemplo, la tendencia a la corrupción, la tendencia a vivir en adolescencia perpetua y no querer obedecer reglas y no querer someternos a los mandatos de nadie, pero por otra parte estar buscando tlatoanis superpoderosos que nos resuelvan la vida. O sea, si vemos de dónde viene, podemos prefigurar con más claridad qué queremos hacia adelante, como ya lo había comentado. Con la memoria histórica nutrimos la conciencia histórica. La conciencia histórica es lo que nos va a dar claridad a partir de estos recuerdos, de entender por qué somos quienes somos. Para empezar, de entender quiénes somos, ¿no? Pero eso implica dos cosas: tomar conciencia de nuestras debilidades, pero también tener claras nuestras fortalezas. Los mexicanos no tenemos claras nuestras fortalezas. O sea, si vemos, por ejemplo, que estamos en un país que ha vivido cuando menos 200 años frontera, o sea, con frontera, pegados al país más poderoso de América Latina y cuando menos 100 años pegados al país más poderoso del mundo, y aún así hemos mantenido una mediana independencia política y una altísima independencia cultural, pues si lo comparamos con otros imperios y otros dominios, neta nos ha ido re bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un bagaje histórico y un bagaje cultural que nos lo permite. ¿Sí? Esa conciencia histórica es lo que nos permite valorar realmente que somos bien fregones y bien chidos. Vivimos un año histórico, no solo por todo lo que estamos viviendo, sino porque el gobierno actual ha declarado el 2021 como el año de la independencia, y por el interés particular que le ha puesto a otros hechos históricos. Pero, ¿qué significa todo esto para el país? Bueno, con respecto a los 500 años, yo soy historiadora que me dedico precisamente al periodo virreinal. Mi periodo empieza con la conquista de México Tenochtitlan. A mí me duele profundamente que no solo no estamos suprimiendo los mitos tradicionales que existen en relación con el periodo virreinal, sino que le estamos agregando más. Todos ellos sin sustento documental, sin conocimiento de los periodos y queriendo forzar interpretaciones que no van. ¿A qué me refiero? La conquista fue un fenómeno doloroso, sí, violento, sí, de dominación, de imposición de un poder europeo sobre comunidades y pueblos originarios que existían en el área que se ha llamado Mesoamérica, pero también pues, en el norte, Aridamérica o Asisamérica, ¿sí? Una gran diversidad de pueblos. Todavía seguimos pensando en este imperio mexica como si fuera
un país, o sea, como si fuera México, pero imperio, ¿no? Pues no existe tal, o sea, el imperio mexica no era un país, no era México, ¿sí? Entonces, pues sí, llegaron unos hombres blancos y barbados y conquistaron la ciudad de México Tenochtitlan, que era la ciudad más poderosa de Mesoamérica, y muchos pueblos se les sometieron sin combatir y otros intentaron combatirlos y no lograron vencerlos. Esa es la triste y cruda realidad. ¿Qué mitos hay nuevos alrededor de esto? Primero, que con la conquista surge la resistencia de los pueblos originarios. Eso es mentira vil. La dominación existe también desde tiempos muy antiguos, no se inventó con la conquista. O sea, desde la época prehispánica, desde el preclásico, hay unas ciudades que se imponen sobre otras y que dominan sobre otras de manera violenta, y existe esclavitud y existe explotación de mano de obra. Entonces, las resistencias son muchísimo anteriores a la conquista. Las desigualdades también. O sea, las desigualdades étnicas, las desigualdades por posición en la escala social, existen muchísimo antes de la conquista. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros culpamos a la conquista de todo y además le queremos cambiar el nombre? La conquista es una conquista, ¿para qué nos estamos dorando la píldora? Pero sí conquistaron a los pueblos originarios que existían en el área mesoamericana. Me parece que es urgente, imperativa. Algo que no mencioné con respecto a los 500 años, perdón que lo retome ahorita, es que hay que reflexionar sobre estos temas para que nos queden claros. Una de las cosas más lamentables es que sobre los 500 años no se reflexionó académicamente, sustentadamente suficiente, desde mi muy humilde punto de vista. Algunos tratamos de hacerlo, pero creo que no fue suficiente. De la consumación urge. ¿Por qué? Porque Agustín de Iturbide es uno de los archivillanos de la historia de México y se nos olvida que gracias a ese archivillano, México logró su independencia. Punto número 1. Punto número 2. Ese archivillano tuvo la habilidad y la inteligencia, perdón, como Hernán Cortés, hace 500 años, de negociar con los disidentes y de negociar con todos los bandos posibles para jalar la gente a su favor. Fue lo que hizo Agustín de Iturbide. Él era realista. En una época decidió que el realismo, que seguir atados con España ya no funcionaba, y entonces se alió con los insurgentes. ¿Para qué se alió con los insurgentes? Militarmente no los necesitaba. Se alió con los insurgentes porque necesitaba legitimar su movimiento. Pero esa alianza de las posturas más conservadoras, de los realistas, de los criollos acomodados, con los insurgentes que seguían luchando con Guerrero y Guadalupe Victoria, va a permitir que en el siglo XIX, independiente de México, los que tienen un pensamiento más social, más liberal, tengan espacios de poder. Si no, no hubiera sido posible. Pero eso no nos lo cuenta el libro de texto. Nada más nos dicen, Iturbide se convirtió en emperador y entonces todo se volvió oscuro en este país. No, pues las cosas son mucho más complejas. Pero gracias a entidades, a personas como él, ocasionalmente los contrarios se unen en metas comunes, y es lo que ha permitido que lo que ahora ya se convirtió en México, gracias entre otros a Agustín de Iturbide, pueda dar pasos adelante. Carmen, no podemos dejar de agradecerte que compartieras con nosotros una de tus reflexiones aquí en La Dosis Diaria. Para terminar, ¿qué nos dejan estas conmemoraciones? Nos dejan que efectivamente en la historia de lo que ahora es este país, ¿sí?, la posibilidad de este país no existiría sin la conquista de Hernán Cortés. Y este país no existiría sin Agustín de Iturbide. Pero también recordar que detrás de ellos hubo tlaxcaltecas, texcocanos, totonacas, etcétera, etcétera, que hicieron posible que Hernán Cortés derrotara a México Tenochtitlan. ¿Sí? Con todos esos miles de soldados españoles e indígenas atrás, ¿sí? Que Agustín de Iturbide negoció con Guerrero para
conseguir la independencia de México. Pero detrás estaban las luchas de Hidalgo, de Morelos, de Mina, sí, y todos los mineros, los campesinos, los arrieros que participaron y sacerdotes que participaron en la contienda, porque los sacerdotes son como el chamuco a partir del siglo XIX, pero fueron sacerdotes los que encabezaron el movimiento de independencia, ¿no? Entonces, la lección desde mi punto de vista tiene que ser ya o ya, que más allá de los hombres fuertes, si no existe una sociedad detrás que impulse los cambios que queremos hacer en este país, estos cambios no se van a dar. A veces no, a veces simplemente actuando la sociedad por su cuenta, sin esperar al líder o al tlatoani que nos venga a resolver las cosas hoy y ahora. O sea, este país, si quiere dar el siguiente paso adelante, lo que tiene que construir es ciudadanía. Ya no partidos, ya no hombres fuertes, sino ciudadanía. Ciudadanía responsable, adulta. Tendremos que poner bastante atención en lo que estamos viviendo y a los usos del discurso histórico de esta administración y de otras. También conformar y actuar de manera activa como sociedad. Una reflexión necesaria sin duda. Y para ustedes, ¿por qué celebramos la historia? Escuchen más garabatos en la libreta por Icónica Urbana y Libreta Negra MX. Nos vemos en YouTube, Spotify, iVoox e Himalaya.